El rugido sordo del Land Rover se mezclaba con el sonido del viento mientras ascendíamos por la serpenteante carretera que se internaba en el corazón del valle. A mi lado, Clara, una experta en ecología de ecosistemas, revisaba las últimas notas del área, su rostro iluminado por la tenue luz de su tableta. Detrás de nosotros, Tom y Sophie, especializados en zoología y botánica respectivamente, discutían sobre las especies endémicas que esperaban documentar. Yo, David, me concentraba en la carretera, pero mi mente estaba ocupada con las anomalías que nos habían traído hasta aquí, informes de desapariciones de animales locales y comportamientos extraños en la fauna que no se podían explicar con las teorías convencionales. Al llegar, el valle se abrió ante nosotros como una cicatriz verde en medio de las montañas. Las cimas nevadas se alzaban imponentes bajo un cielo plomizo, y un silencio casi palpable colgaba sobre el paisaje, roto únicamente por el murmullo del viento entre los árboles. La belleza del lugar era innegable, pero había en ella una cualidad inquietante, como si el valle guardara secretos que no deseaba compartir. El campamento base se estableció en un claro cercano a un riachuelo. Las tiendas se dispusieron en semicírculo, con el equipo central de monitoreo y suministros en el medio. Mientras desempacábamos, no pude evitar notar lo vacío que parecía el entorno. Para un valle que debería estar rebosante de vida al inicio del verano, el silencio era anómalo. No se oían pájaros, ni el zumbido de insectos, solo el viento, ocasionalmente, un lejano crujir de ramas. Después de montar mi tienda, me tomé un momento para caminar solo hacia el borde del agua. Mirando las aguas frías y claras del riachuelo, reflexioné sobre los informes que nos habían llevado hasta allí. Casos de ciervos, zorros e incluso aves que simplemente desaparecían sin dejar rastro. No restos, no signos de lucha, como si la tierra misma los hubiese absorbido. Regresé al campamento con la piel de gallina, a pesar de la falta de frío. Al reunirnos esa noche para discutir nuestra estrategia, compartimos una cena sencilla y hablamos sobre los puntos que íbamos a cubrir al día siguiente. Sin embargo, la conversación era intermitente, todos sentíamos la opresión del valle que nos rodeaba, como si estuviéramos siendo observados por ojos que no podíamos ver. Mientras me retiraba a mi tienda esa noche, el cielo finalmente rompió, y una lluvia fina comenzó a caer, golpeando la lona con un ritmo hipnótico. Me quedé dormido con el sonido de la lluvia, esperando que el nuevo día nos trajera respuestas. Pero en lo profundo, una parte de mí temía lo que esas respuestas podrían ser. La naturaleza tiene sus secretos, pensé, y no todos ellos están destinados a ser descubiertos. A la mañana siguiente, el valle se despertaba bajo una densa capa de niebla que había descendido durante la noche, dándole al lugar un aire aún más misterioso. Después del desayuno, comenzamos a instalar el equipo de monitoreo. Clara y Tom se encargaron de colocar cámaras de rastreo y sensores de movimiento en puntos estratégicos alrededor del campamento y a lo largo de los senderos que habíamos trazado en el mapa la noche anterior. Sophie, con su interés en la flora, tomó muestras del suelo y empezó a catalogar las especies vegetales, buscando cualquier anomalía o enfermedad que pudiera estar afectando el ecosistema. Yo me concentré en configurar el equipo de grabación de audio. Las parábolas se ubicaron hacia el norte, donde la densidad del bosque aumentaba, con la esperanza de captar cualquier sonido inusual que pudiera explicar la ausencia de vida silvestre o los comportamientos anómalos reportados. Al caer la tarde, todo estaba en su lugar, y nos retiramos al campamento con la sensación de haber empezado a tomar el control sobre el misterio del valle. Sin embargo, fue esa misma noche cuando comenzamos a recibir los primeros indicios de que no estábamos solos en aquel remoto lugar. Reunidos en la tienda de comando, escuchábamos las grabaciones en vivo cuando, entre el murmullo constante del viento y el ocasional crujido de la leña en nuestra fogata, los auriculares empezaron a emitir sonidos que no se parecían a nada que ninguno de nosotros hubiera escuchado antes en la naturaleza. Eran susurros casi imperceptibles al principio, como si el viento llevara consigo voces distantes. Pero a medida que ajustábamos la sensibilidad de los micrófonos, los sonidos se hicieron más claros, más estructurados. No eran las llamadas de ningún depredador conocido, ni el canto de ninguna especie de ave local. Eran susurros articulados, murmullos que parecían seguir un ritmo o patrón que la razón científica luchaba por explicar. Clara, con su rostro iluminado por la pantalla de su laptop, miró hacia mí con una mezcla de asombro y preocupación.
Tom, siempre el escéptico, sugirió que podrían ser cazadores furtivos o excursionistas perdidos, aunque ambos sabíamos que la remota ubicación y la dificultad del terreno hacían poco probable esa teoría. Sophie, por su parte, se abrazaba a sí misma, visiblemente afectada por los sonidos que desafiaban cualquier explicación lógica. Decidimos mantener los micrófonos encendidos toda la noche, grabando todo lo que pudieran captar. Intentamos descansar, pero el sueño fue esquivo para mí esa noche. Me quedé despierto, escuchando los susurros que ahora llenaban mi tienda, preguntándome qué clase de secretos guardaba aquel valle. Era evidente que algo más que la fauna local estaba presente, algo que tal vez no quería ser descubierto. A la luz de la mañana, con las grabaciones guardadas y listas para ser analizadas, no podíamos negar la realidad de nuestra situación. Estábamos investigando algo completamente fuera de lo común, y cada nuevo sonido extraño, cada susurro en la oscuridad, nos acercaba más al corazón de un misterio que comenzaba a parecer más oscuro y profundo de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. La oscuridad se había asentado sobre el valle cuando la niebla comenzó a descender. Al principio, fue solo un velo fino que se deslizaba entre las montañas, casi etéreo. Pero conforme la noche avanzaba, se engrosó hasta convertirse en una masa densa y opaca que borraba el contorno de las montañas y se enredaba entre los árboles como algodón húmedo. Desde la tienda de comando, observábamos cómo la visibilidad se reducía a unos pocos metros, la luz de nuestras linternas se dispersaba en el aire húmedo, creando halos fantasmales que apenas iluminaban el camino a nuestro frente. Sophie fue la primera en oírlo. Un crujido sutil, casi ahogado por el sonido de la niebla moviéndose contra la vegetación. Nos quedamos en silencio, apagando el equipo para escuchar mejor. Los crujidos se convirtieron en pasos ligeros, pisadas que parecían rodear el campamento en un lento pero constante círculo. Clara agarró mi brazo, su mirada reflejaba una mezcla de miedo y curiosidad. Tom, con una linterna en mano, señaló hacia la periferia del campamento, donde las sombras parecían moverse con vida propia. «Deberíamos comprobarlo», susurró. Asentí, más por un sentido de deber científico que por valor. Cogimos linternas y, junto con Tom y Clara, salimos de la tienda hacia la espesa niebla. Cada paso parecía llevarnos más profundo en un mundo donde los sonidos eran magnificados y las formas perdían su nitidez. La niebla parecía estar viva, susurrando con voces que no podíamos entender completamente. Los sonidos de pasos se incrementaron, como si algo o alguien se moviera justo fuera del alcance de nuestras luces. De vez en cuando, la luz de la linterna capturaba lo que parecían ser figuras moviéndose entre los árboles, pero al segundo intento de enfoque, no había nada allí. Era como si la niebla jugara trucos con nuestra vista, presentando sombras y siluetas que desaparecían tan rápido como aparecían. «Esto no tiene sentido», murmuró Clara, su voz temblorosa. «Nada de esto tiene sentido». Mientras nos adentrábamos un poco más, los susurros se volvieron más audibles, más urgentes. Era como si el valle mismo nos estuviera hablando, o advirtiendo. Tom, normalmente el escéptico, estaba pálido, su habitual escepticismo reemplazado por una cautela tensa. «Debemos regresar», dijo finalmente, «esto podría ser peligroso». Al regresar al campamento, los sonidos parecieron seguirnos, cerrándose a medida que nos acercábamos a la seguridad de nuestra base. Una vez dentro, aseguramos todo lo que pudimos y nos mantuvimos despiertos, escuchando la niebla mientras se retorcía y murmuraba alrededor de nuestras tiendas. Esa noche, nadie durmió. Nos quedamos allí, en un silencio tenso, preguntándonos si lo que habíamos escuchado era real o producto de la niebla y el miedo. La sensación de estar siendo observados no disminuyó, y cuando la niebla finalmente comenzó a levantarse con las primeras luces del alba, nos dimos cuenta de que el valle guardaba secretos que quizás no estábamos preparados para descubrir. Al amanecer, después de una noche marcada por susurros y sombras que la niebla traía consigo, decidimos actuar sobre lo único tangible que teníamos, las huellas. La luz del día, aunque débil bajo el cielo cubierto, nos brindó un poco de coraje para seguir adelante con nuestra investigación. Equipados con cámaras térmicas, salimos del campamento para explorar los alrededores, especialmente en las áreas donde habíamos oído los sonidos la noche anterior. Tom y yo lideramos la expedición, con Clara y Sophie siguiéndonos de cerca. La cámara térmica,
montada sobre un trípode ligero, se balanceaba en mi hombro mientras nos adentrábamos en los bosques que rodeaban el campamento. El aire frío de la mañana hacía que cada respiración se materializara en una pequeña nube de vapor. No tardamos en encontrar las primeras huellas. Eran grandes, mucho más de lo que cabría esperar de cualquier canino nativo del área. Las huellas tenían una forma extraña, con garras que parecían más largas y afiladas que las de un lobo o cualquier perro salvaje. Seguimos el rastro, que serpenteaba entre los árboles y sobre la hojarasca húmeda. Esto no se parece a nada que conozca, murmuró Sophie, mientras examinaba una huella particularmente bien definida. Ni lobos ni perros tienen esta estructura de pata. Las imágenes térmicas que captamos mientras seguimos el rastro eran igualmente desconcertantes. Las formas capturadas por la cámara eran inconsistentes, algunas parecían grandes masas de calor que no coincidían con las siluetas típicas de los animales de la región. En varias ocasiones, las figuras térmicas aparecían distorsionadas, como si lo que estuviéramos observando fuera capaz de alterar su propia firma térmica. Clara, con su experiencia en ecología, estaba igualmente perpleja. Podría ser un caso de mimetismo extremo, o algo. Su voz se desvaneció mientras intentaba encontrar una explicación científica plausible. La atmósfera del grupo se volvió más tensa a medida que el día avanzaba. Cada nuevo descubrimiento parecía alejarnos más de las explicaciones convencionales y nos sumergía más profundo en el misterio del valle. La sensación de ser observados persistía, intensificada ahora por la evidencia de que algo grande y posiblemente peligroso merodeaba cerca. Al regresar al campamento con las imágenes y moldes de las huellas, decidimos montar una vigilancia más estructurada durante la noche siguiente. Si estas criaturas volvían a acercarse, estaríamos preparados para documentarlas mejor, aunque no estuviéramos seguros de que era exactamente lo que estábamos buscando. Esa noche, mientras nos preparábamos para otra vigilia, no pude evitar sentir que estábamos jugando a un juego cuyas reglas no comprendíamos completamente, y, lo que, es más, que tal vez no fuéramos los cazadores en este juego, sino la presa. La incertidumbre y el miedo se enredaban en mi mente mientras me esforzaba por mantener un semblante de calma y control frente al equipo. Lo que fuera que nos esperaba en la oscuridad del valle estaba más allá de nuestra experiencia, posiblemente, de nuestra comprensión. La jornada había transcurrido con una calma tensa y productiva mientras seguíamos las huellas misteriosas que habíamos descubierto más temprano. Sin embargo, a medida que el día se desvanecía y la tarde daba paso a una noche prematuramente oscura, la niebla comenzó a descender nuevamente sobre el valle, más densa y fría que nunca. Bajo este velo cada vez más espeso, nuestra visibilidad se reducía y el ambiente se cargaba de una electricidad anticipatoria, como si algo inminente estuviera a punto de ocurrir. Sophie había tomado la delantera, su figura apenas visible a través de la bruma. Ella se movía con una determinación inquebrantable, quizás impulsada por una mezcla de fascinación científica y una creciente necesidad de descubrir la verdad detrás de las anomalías que habíamos estado documentando. Nosotros la seguimos, nuestras linternas luchando infructuosamente contra la opacidad de la niebla. «Mantengámonos cerca», grité, mi voz amortiguada por el espeso aire. Mis palabras parecían flotar y desaparecer en la niebla, al igual que nuestras figuras esporádicamente visibles. No pasó mucho tiempo antes de que una sensación de desorientación comenzara a apoderarse de nosotros. El terreno irregular y la visibilidad limitada hacían difícil mantener un sentido claro de la dirección. Clara y Tom estaban a mi lado, sus rostros apenas visibles entre la niebla y la oscuridad. Nos detuvimos un momento para reagruparnos, cuando nos dimos cuenta de que Sophie no estaba con nosotros. «Sophie», llamó Clara, su voz alta y clara, pero sin respuesta. Intentamos llamar varias veces más, cada vez con más urgencia. Sin embargo, solo el silencio nos devolvía el llamado, un silencio que parecía burlarse de nuestra creciente desesperación. Decidimos que Tom regresaría al campamento para asegurar que todo estuviera en orden y para buscar más linternas y equipos de comunicación, mientras Clara y yo continuábamos buscando a Sophie en la dirección que la habíamos visto tomar por última vez. La decisión de dividirnos fue difícil, pero necesaria dada la gravedad de la situación. Con pasos cautelosos y corazones pesados, Clara y yo avanzamos. La niebla parecía espesarse con cada paso que dábamos, envolviéndonos en una cortina casi tangible de frío y miedo.
llamábamos a Sofie, nuestras voces ahora casi susurros, temerosos de lo que esta niebla podría estar escondiendo. Después de lo que parecieron horas en ese entorno claustrofóbico, nos detuvimos, desalentados y cada vez más preocupados. No había señales de Sofie, ni respuesta a nuestras llamadas. Ni siquiera las huellas que habíamos estado siguiendo eran visibles ahora, todo rastro parecía haber sido borrado por la niebla. Finalmente, con la batería de nuestras linternas disminuyendo y el frío calándonos hasta los huesos, tuvimos que tomar la difícil decisión de regresar al campamento. La desolación de regresar sin Sofie era abrumadora. Al llegar, encontramos a Tom que había preparado el campamento para una búsqueda más organizada al amanecer. Pasamos el resto de la noche en vigilia, escuchando, esperando, temiendo que cada sonido fuera un presagio de algo terrible que hubiera podido sucederle a nuestra compañera desaparecida. La desaparición de Sofie marcó un antes y un después en nuestra expedición, cambiando nuestro enfoque de la curiosidad científica al temor y la preocupación por nuestra propia seguridad. Aquella noche, la niebla no solo había devorado a nuestra amiga sino también cualquier resto de normalidad que hubiera quedado en nuestro viaje al corazón de aquel valle misterioso. El amanecer llegó con una palidez gris que apenas se diferenciaba de la oscuridad de la noche. A pesar del sol esforzándose por perforar la densa capa de niebla, la luz diurna no trajo consuelo ni visibilidad. La desaparición de Sofie nos había dejado con un miedo helado que calaba más hondo que el frío matinal. Armados con linternas más potentes y radios, Clara, Tom y yo nos preparamos para una nueva búsqueda, determinados a encontrar alguna pista sobre el paradero de nuestra compañera. Nos adentramos nuevamente en el bosque, el suelo húmedo amortiguando nuestros pasos. El silencio que nos rodeaba era opresivo, roto solo por nuestras llamadas esporádicas, Sofie. Sofie, responde. Cada llamado sin respuesta hacía que nuestro desánimo creciera. A medida que avanzábamos, los susurros comenzaron nuevamente, filtrándose a través de la niebla como un coro distante de voces susurrantes. Al principio, pensamos que eran ecos de nuestros propios gritos, distorsionados por el ambiente nebuloso y los árboles. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que los sonidos no eran ecos. Eran voces distintas, susurros sin fuente aparente que parecían rodearnos, moviéndose con nosotros. ¿Lo escuchas?, pregunté, deteniéndome para afinar el oído. Clara asintió, su rostro pálido reflejaba la confusión y el temor que sentía. No entiendo qué están diciendo, es como si hablaran en otro idioma o algo que no es un idioma en absoluto. La sensación de ser observados se intensificó, la paranoia creciendo dentro de nosotros como una enredadera. Cada sombra que la niebla formaba parecía cobrar vida. Cada movimiento en el rabillo del ojo nos hacía girar con el corazón golpeando contra el pecho. Tom, que había intentado mantener un semblante de calma hasta entonces, murmuró en voz baja, «Esto es malo, muy malo. No deberíamos estar aquí». Decidimos continuar, a pesar del miedo que nos consumía, movidos por la necesidad de encontrar a Sofie. A medida que el día avanzaba, los susurros parecían cada vez más cercanos, más personales. A veces, creíamos oír nuestro nombre entre los murmullos, lo que nos hacía detenernos y mirar a nuestro alrededor, solo para encontrar más niebla y más silencio. La búsqueda se volvió más desesperada. Comenzamos a correr hacia cualquier sonido que pareciera un llamado o un grito, pero solo encontrábamos más niebla y la creciente sensación de que algo nos estaba guiando, manipulándonos para perdernos aún más en la vastedad del valle. Finalmente, exhaustos y sin más pistas que seguir, nos detuvimos en un claro. El suelo estaba impregnado de humedad y las huellas que habíamos seguido se habían perdido. Nos sentamos, derrotados, rodeados por la niebla y los susurros, que ahora parecían burlarse de nuestra impotencia. «Tenemos que volver al campamento», dijo Clara con voz temblorosa. «No podemos ayudar a Sofie si nos perdemos o algo peor». Su sugerencia fue un golpe duro, pero sabíamos que tenía razón. Con el corazón pesado y una sensación de fracaso, comenzamos el lento camino de regreso, los susurros siguiéndonos como un recordatorio cruel de nuestro miedo y nuestra soledad en aquel lugar olvidado por el tiempo. El sol ya se encontraba en su cenit cuando decidimos intentar una nueva estrategia. A pesar de la pesadez en nuestros corazones por no haber encontrado a Sofie, sabíamos que no podíamos rendirnos.
Equipados con el equipo más avanzado que teníamos, incluidas varias cámaras térmicas portátiles y GPS de mano, Clara, Tom y yo nos adentramos una vez más en el misterioso y opresivo bosque que rodeaba nuestro campamento. Nos centramos en seguir un conjunto de huellas recientes que habíamos descubierto cerca de donde Sophie había desaparecido. Estas huellas parecían diferentes, más profundas y definidas, como si el ser que las dejó hubiera estado cargando algo, quizás un peso, o peor aún, quizás a Sophie. Las huellas no seguían un patrón aleatorio típico de animales perdidos o desorientados, más bien, parecían seguir una ruta con intención, desviándose astutamente por caminos que dificultaban nuestra persecución. Mientras seguíamos el rastro, la atmósfera del bosque se volvía cada vez más densa, la luz solar apenas se filtraba a través del espeso dosel de árboles, y la niebla parecía cernirse a ras de suelo, lo que añadía un elemento surrealista a nuestra búsqueda. Cada tanto, nuestras cámaras térmicas capturaban breves destellos de calor que desaparecían tan rápidamente como aparecían, como si algo o alguien estuviera conscientemente evitando nuestra detección. La sensación de ser observados, de ser cazados, crecía con cada paso que dábamos. Era como si no fuéramos los cazadores, sino la presa en un juego perverso donde no conocíamos las reglas ni el propósito. Los susurros, aunque menos frecuentes durante el día, aún flotaban en el aire, llevados por el viento que se colaba entre los árboles. «Esto no me gusta, David», murmuró Clara, su voz baja y tensa. «Siento como si nos estuvieran llevando exactamente donde quieren». Tom, con su rostro sombrío y concentrado, asintió en acuerdo. «Vamos a marcar nuestra ruta con estos», dijo, sacando cintas de marcado de su mochila. Comenzó a atarlas en las ramas a intervalos regulares, asegurándose de que, si necesitábamos hacerlo, podríamos encontrar nuestro camino de regreso al campamento. Conforme avanzaba la tarde, el rastro nos llevó a una parte del valle que ninguno de nosotros había explorado antes. Era un área donde los árboles parecían más viejos y el suelo estaba cubierto de una espesa capa de musgo que amortiguaba nuestros pasos. El silencio en esta parte del bosque era profundo, casi ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestra respiración y el ocasional crujido de las ramas bajo nuestros pies. De repente, Tom se detuvo y señaló hacia adelante. A través de la niebla, pudimos ver una forma que se movía, una sombra que se deslizaba entre los árboles con una agilidad que desmentía su tamaño. Levantamos nuestras cámaras térmicas, intentando capturar cualquier imagen que pudiera darnos más información, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Nos quedamos allí, paralizados por un momento, dudando de si seguir adelante o retroceder. Finalmente, la determinación de encontrar a Sophie y descubrir la verdad sobre lo que estaba sucediendo en ese valle nos empujó a continuar. El rastro nos llevó aún más lejos, y con cada paso, la sensación de peligro crecía. No sabíamos qué nos esperaba al final de aquel rastro, pero estábamos demasiado involucrados para dar marcha atrás ahora. El acecho continuaba, y nosotros, a pesar de nuestro miedo y nuestra fatiga, seguíamos adelante, adentrándonos cada vez más en lo desconocido. La tarde comenzaba a ceder ante la proximidad del crepúsculo cuando el rastro que seguíamos nos guió hacia una pequeña depresión en el terreno, rodeada por altos pinos cuyas copas se perdían en la bruma que comenzaba a espesarse con la caída de la tarde. El aire frío del lugar parecía cargado de electricidad, una señal de que algo no estaba bien. Mientras nos acercábamos, nuestra atención estaba completamente fijada en las huellas que se adentraban en un área donde el musgo y la hojarasca creaban una alfombra suave, casi insonorizada. La luz de nuestras linternas y el escáner térmico apenas perforaban la niebla que se arremolinaba entre los troncos de los árboles como figuras danzantes. De repente, sin previo aviso, una forma grande se desplazó rápidamente entre dos árboles a mi derecha. Instintivamente giré hacia ella, levantando la cámara térmica en un intento por captar lo que fuera que estuviera allí. El visor mostró una distorsión, una figura de calor que no coincidía con ningún animal conocido por mí o por cualquier libro que hubiera leído. Era grande y la firma térmica era inconsistente, partes de ella estaban frías, otras anormalmente calientes, como si su cuerpo no fuera completamente sólido o como si pudiera manipular de alguna manera su emisión térmica. «¿Lo viste?», susurró Clara a mi lado, su voz temblorosa. «Sí, pero no estoy seguro de qué era», respondí, manteniendo la cámara apuntada hacia el lugar donde había desaparecido la figura.
Mis manos temblaban, y no solo por el frío. La adrenalina de ese breve encuentro me hizo más consciente de nuestra vulnerabilidad en ese denso bosque. Tom, que había estado mirando en otra dirección, se giró hacia nosotros. ¿Hacia dónde fue?, preguntó, su voz baja. Señalé hacia el norte, hacia un área donde los árboles se espesaban aún más. Allí. Se movió increíblemente rápido. Decidimos avanzar con más cautela, formando un triángulo, con cada uno cubriendo un ángulo de visión para no ser sorprendidos. A medida que nos adentrábamos en la espesura, el silencio se volvía más opresivo, roto solo por el crujido ocasional de nuestras botas sobre el suelo del bosque. Después de unos minutos tensos, una serie de sonidos bajos, casi guturales, comenzó a filtrarse a través de la bruma. Eran distintos de los susurros y murmullos que habíamos escuchado antes. Estos sonidos eran más animales, más primitivos. La niebla fluctuaba con cada sonido, como si las vibraciones variasen su constante fluir. Nos detuvimos, tratando de localizar la fuente, cuando otra vez, la silueta de la criatura cruzó brevemente entre dos árboles, a no más de 10 metros de nosotros. Esta vez, la figura era más clara, aunque todavía parcialmente oculta por la niebla. Su tamaño era imponente, y por un momento, pareció que nos observaba tan intensamente como nosotros a ella. El encuentro duró apenas unos segundos antes de que la criatura desapareciera nuevamente, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Era consciente de nuestra presencia? ¿Nos estaba evitando o, peor aún, nos estaba llevando hacia algo? Con el corazón latiendo desbocado y el miedo apretando nuestras gargantas, decidimos que era hora de regresar al campamento antes de que oscureciera completamente. El breve encuentro había intensificado el temor, sí, pero también había encendido una chispa de determinación en nosotros. Necesitábamos encontrar respuestas, no solo por nuestra seguridad, sino por Sofía y por todo lo que este misterioso valle parecía ocultar. La noche ya había caído sobre el valle cuando regresamos al campamento, cada uno de nosotros procesando en silencio el encuentro cercano con la criatura en la espesura del bosque. Alrededor de la fogata, bajo el parpadeo de las llamas que luchaban contra la omnipresente humedad, compartimos nuestras impresiones y temores. Era evidente que no estábamos tratando con un fenómeno natural ordinario ni con animales conocidos. Las criaturas, lo que sea que fueran, mostraban una inteligencia y una astucia que desafiaban nuestras explicaciones convencionales. Está claro que son extremadamente cautelosas y posiblemente inteligentes, comentó Clara, mirando hacia las sombras que danzaban más allá del alcance de nuestra luz. El modo en que se movió esa criatura no fue solo instinto animal. Parecía saber exactamente cómo mantenerse fuera de nuestra vista directa. Tom, que había estado revisando los mapas del área, levantó la vista, su rostro iluminado por la luz tenue del equipo electrónico. «Hay algo más», dijo con voz grave. «Miren esto». Extendió el mapa sobre una pequeña mesa plegable y señaló varias áreas donde habíamos encontrado huellas y tenido encuentros. Cada uno de estos encuentros ocurrió en un patrón que parece dirigirnos siempre hacia el norte, hacia la parte más densa y menos explorada del valle. Observando el mapa, noté cómo las rutas formaban un semicírculo, como si estuviéramos siendo sutilmente guiados o canalizados hacia una trampa. ¿Crees que nos están empujando deliberadamente hacia algo?, pregunté, el temor creciendo en mi voz. Podría ser, respondió Tom, frunciendo el ceño. O quizás solo nos están alejando de algo que quieren proteger. Decidimos establecer una serie de alarmas alrededor del campamento, utilizando sensores de movimiento y cámaras térmicas que nos alertarían sobre cualquier acercamiento. Además, acordamos mantener guardias durante toda la noche, rotando en turnos para asegurarnos de que siempre hubiera alguien vigilando. Esa noche, mientras Clara y yo tomábamos el primer turno, el silencio era casi total, roto solo por el ocasional crujido de la leña en el fuego. La tensión era palpable, cada sombra que se movía, cada sonido sutil en el bosque parecía magnificado. De repente, el sensor más alejado del campamento emitió una alerta, una luz parpadeante acompañada de un zumbido suave. Clara y yo cogimos nuestras linternas, y con cautela, nos dirigimos hacia el origen de la alerta. A medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía más frío, la niebla más densa, como si entráramos en otro mundo. Al llegar al sensor,
encontramos las marcas de algo grande que había pasado, casi rozando el dispositivo, pero sin disparar otras alarmas en su trayectoria. Era como si supiera exactamente dónde estaba la alarma y cómo evitarla. «Están jugando con nosotros», susurré, una mezcla de admiración y preocupación en mi voz. «O nos están estudiando», añadió Clara, su rostro sombrío. «Quizás ambos». Regresamos al campamento, decididos a reforzar nuestras defensas y cambiar las tácticas para los siguientes días. Era evidente que las criaturas no solo eran conscientes de nuestra presencia, sino que también poseían la capacidad de manipular el entorno y nuestras percepciones para sus propios fines. Nos habíamos convertido en participantes involuntarios en un juego de caza del que aún no conocíamos todas las reglas ni los jugadores. Después de una noche llena de vigilancia y tensión, la luz del alba parecía traer un pequeño respiro. A pesar del cansancio y la constante amenaza que sentíamos, Tom, Clara y yo decidimos aprovechar la luz diurna para ampliar nuestra búsqueda de Sophie. Equipados con todo el equipo que pudimos llevar, nos adentramos una vez más en el denso bosque, siguiendo una nueva serie de rastros que habíamos descubierto gracias a las cámaras térmicas durante la noche. El terreno era irregular y traicionero, cubierto de hojas caídas y ramas que dificultaban el avance. La niebla matinal todavía se aferraba al suelo, creando un paisaje etéreo que, bajo otras circunstancias, podría haber sido considerado hermoso. Pero en ese momento, cada sombra y cada sonido nos hacía saltar, alerta a cualquier movimiento. Después de varias horas de búsqueda, casi estábamos listos para dar la vuelta, cuando Clara, que iba adelante, se detuvo de repente y señaló hacia un gran árbol caído no muy lejos de nuestro camino. Al acercarnos, escuchamos un leve sollozo que rompía el silencio del bosque. Corrimos hacia el sonido, nuestros corazones latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Allí, en una pequeña cavidad formada por las raíces torcidas del árbol caído, encontramos a Sophie. Estaba acurrucada, temblando, con la mirada perdida en el vacío. Sus ropas estaban rasgadas y su cabello desordenado, cubierto de hojas y pequeñas ramas. Al vernos, pareció tardar un momento en reconocernos, su expresión confundida y desorientada. «Sophie, ¿eres tú?» «¿Estás bien?», exclamó Clara, mientras corríamos a su lado. Tom rápidamente revisó si tenía heridas visibles mientras yo le ofrecía agua de mi cantimplora. Sophie tomó el agua con manos temblorosas, y cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Los ojos, esos ojos que no son ojos, mirándome desde la oscuridad. No paraban de mirarme, murmuró, su mirada desviándose hacia el bosque como si esperara ver aquello de lo que hablaba acechando entre los árboles. No entendíamos completamente a qué se refería con ojos que no son ojos, pero el mero recuerdo parecía paralizada por la situación. La ayudamos a ponerse de pie, asegurándonos de que podía caminar, aunque claramente aún estaba en estado de shock. Decidimos regresar de inmediato al campamento, ya que Sophie necesitaba atención médica, posiblemente, psicológica después de lo que había experimentado. El camino de regreso al campamento fue tenso, con constantes miradas hacia atrás y alrededor, esperando ver alguna señal de las criaturas que Sophie había mencionado. Aunque no vimos nada, la sensación de ser observados no nos abandonó ni un segundo. Una vez en el campamento, Sophie fue acomodada en su tienda con mantas y un pequeño calentador portátil. Clara, que tenía entrenamiento en primeros auxilios, se quedó con ella, intentando calmarla y obtener más detalles sobre lo que había visto y vivido. Tom y yo nos sentamos fuera, discutiendo en voz baja nuestros próximos pasos, sabiendo que ahora, más que nunca, necesitábamos entender con qué estábamos lidiando y cómo podríamos protegernos de un peligro que todavía no comprendíamos completamente. La recuperación de Sophie, aunque un alivio, marcó un nuevo capítulo en nuestro enfrentamiento con los misterios del valle, uno que nos obligaba a reconsiderar nuestras teorías y estrategias frente a una amenaza que parecía superar toda lógica y entendimiento humano. El regreso de Sophie, aunque un alivio monumental, no disipó el manto de preocupación que se había tejido sobre nosotros en el valle. La descripción que hizo de los ojos que no son ojos nos había dejado profundamente afectados, y su estado de shock nos recordaba constantemente lo cerca que había estado de un destino que ninguno quería imaginar. Su rescate había alterado la falsa sensación de seguridad que nos esforzábamos por mantener en el campamento, y ahora, cada susurro del viento, cada crujido en la oscuridad nos hacía saltar.
Mientras la tarde se desvanecía en las primeras sombras de la noche, una decisión unánime tomó forma entre nosotros: debíamos dejar el valle. Preparar a Sophie para el viaje fue un desafío. Aunque físicamente podía moverse, su mente aún vagaba por lo que había enfrentado sola en la oscuridad. Clara se mantuvo a su lado, ofreciéndole un apoyo constante, mientras Tom y yo rápidamente desmantelábamos el campamento, guardando equipos esenciales y dejando atrás todo lo que pudiera ralentizarnos. Justo cuando estábamos listos para partir, la niebla comenzó a rodar por el valle con una intensidad renovada, como si la tierra misma quisiera mantenernos dentro de sus confines. Las linternas apenas cortaban la gruesa cortina blanca que nos rodeaba, y cada paso hacia el vehículo parecía incierto y tembloroso. Los susurros comenzaron nuevamente, esta vez más intensos, como si una multitud invisible se hubiera congregado a nuestro alrededor, murmurando en un idioma indescifrable. Los sonidos parecían venir de todas direcciones, desorientándonos, llevándonos a cuestionar nuestra ruta a cada momento. «Manténganse juntos», grité, intentando superar el clamor que llenaba el aire. El pánico se apoderó de nosotros cuando las sombras comenzaron a moverse al borde de nuestra visión. Formas oscuras, apenas distinguibles de la niebla, se deslizaban entre los árboles, siguiendo nuestros movimientos con una precisión escalofriante. Era como si la niebla y las sombras fueran una sola entidad, jugando con nosotros, cerrándonos el paso cada vez que intentábamos avanzar. Tom, llevando la brújula y el mapa, nos guiaba con voz firme, aunque su mano temblaba cada vez que ajustaba la linterna. «Por aquí, rápido», susurraba, mientras nos abría paso a través de un terreno cada vez más traicionero, las raíces de los árboles buscando tropezarnos, las piedras resbaladizas bajo nuestros pies cansados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de nuestro vehículo aparecieron a través de la niebla, un faro de esperanza en la creciente oscuridad. Nos apresuramos hacia él, casi en un frenesí, lanzando nuestras mochilas al maletero y ayudando a Sophie a entrar en el asiento trasero. Una vez dentro, cerré la puerta con un golpe que sonó definitivo, como si con ese gesto pudiera cerrar también nuestra experiencia en el valle. Pero incluso mientras arrancábamos y el vehículo comenzaba a moverse, los susurros parecían seguirnos, elevándose por encima del sonido del motor, recordándonos que lo que habíamos encontrado en aquel lugar podría no estar dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. La huida del valle fue un viaje tenso. Cada curva en el camino traía consigo el temor de ver aquellas formas sombrías emergiendo de la niebla. Pero a medida que nos alejábamos, las sombras y los susurros finalmente comenzaron a desvanecerse, como si el valle mismo aceptara nuestra partida, no sin una última advertencia de los secretos oscuros que guardaba. Esa noche, el campamento se sintió más como un bastión asediado que como un refugio en la naturaleza. Después de nuestra frenética huida del valle, habíamos decidido detenernos en un área más segura, lejos del espeso núcleo de niebla y sombras, para pasar la noche antes de continuar nuestro camino de regreso a la civilización al amanecer. Sin embargo, la sensación de seguridad era precaria, la niebla parecía haberse aferrado a nosotros, envolviendo nuestro nuevo campamento con su presencia gélida y ominosa. Configuramos un perímetro con linternas y luces químicas, tratando de crear una barrera visual que al menos nos permitiera ver cualquier acercamiento. Las cámaras térmicas, aún operativas, se colocaron estratégicamente alrededor del perímetro, sus lentes ocasionalmente capturando el calor residual de la fauna nocturna, o eso queríamos creer. Tom, Clara y yo nos turnábamos en guardia, cada uno vigilando mientras los otros intentaban descansar. El sueño, sin embargo, era casi imposible. Cada crujido en el bosque, cada movimiento detectado por las cámaras nos tenía alerta, con las manos apretando con fuerza nuestras linternas como si de armas se tratasen. Durante mi turno de guardia, la niebla comenzó a moverse de manera que parecía casi inteligente, ondulando y retorciéndose a través de los árboles y deslizándose por el suelo como serpientes de humo. En varias ocasiones, creí ver figuras oscuras moviéndose justo más allá del alcance de nuestras luces, pero cada vez que apuntaba con la linterna hacia ellas, no había nada más que niebla y oscuridad. Sophie, aún en recuperación, murmuraba en su sueño, palabras incoherentes que hablaban de ojos vigilantes y susurros que no eran del viento. Clara, sentada junto a ella, mantenía una mano en su hombro, tratando de ofrecerle algún consuelo en su inquietud. A medida que la noche se arrastraba, el frío se intensificó, cortando a través de nuestra ropa y haciéndonos temblar no solo de miedo,
sino también de la baja temperatura. Miré hacia Tom, que estaba revisando uno de los monitores térmicos, su rostro iluminado por la pantalla. De repente, su cuerpo se tensó, y levantó una mano para que me acercara en silencio. «Mira esto», susurró, señalando la pantalla donde varias manchas de calor se movían con un patrón claramente inteligente, rodeando nuestro campamento a una distancia segura pero curiosa. Era como si nos estuvieran estudiando, aprendiendo de nuestras defensas. «¿Crees que intentarán acercarse más?», pregunté, la voz baja, tratando de mantener la calma. «No lo sé, pero no bajemos la guardia». «Algo me dice que esta noche aún no ha mostrado lo peor», respondió Tom, mirando nuevamente hacia la oscura silueta del bosque. Así pasamos las horas, en una tensión que parecía estirar el tiempo, cada minuto una eternidad. El primer débil resplandor del amanecer fue un alivio, las sombras retrocediendo y la niebla disipándose lentamente con la luz del sol. Nosotros, exhaustos pero intactos, nos permitimos finalmente respirar, el amanecer no solo marcando el final de la noche, sino también de nuestra vigilia en un lugar que había probado ser más oscuro y profundo de lo que cualquier dato científico podría haber predicho. Con la luz del día fortaleciendo nuestro espíritu, comenzamos a desmantelar el campamento por última vez, ansiosos por dejar atrás el valle y sus misterios, llevando con nosotros no solo equipo y muestras, sino preguntas y cicatrices que tal vez nunca se cerrarían completamente. Cuando los primeros rayos del sol finalmente se abrieron paso a través del manto de niebla, pintando de dorado las copas de los árboles y desvelando lentamente el paisaje que nos había mantenido cautivos, sentimos un alivio mezclado con un agotamiento abrumador. La noche había sido larga y tortuosa, cada sombra y cada ruido un recordatorio constante del peligro que se cernía justo más allá de nuestro frágil círculo de luz. Pero con el amanecer, la niebla se disipaba, y con ella, la presencia opresiva de las criaturas que nos habían acosado parecía retroceder hacia las sombras de las cuales habían emergido. Nos movimos lentamente, cada uno de nosotros sintiendo el peso de la noche sin sueño y la tensión que no nos había abandonado ni un segundo. Mientras desmontábamos el campamento, había poco diálogo entre nosotros, cada quien, perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre los eventos que habíamos vivido y lo cerca que habíamos estado de un destino incierto. Sophie, aunque todavía pálida y claramente afectada por su experiencia, ayudaba como podía, sus movimientos automáticos y distantes. Clara se mantuvo a su lado, ofreciéndole palabras de aliento y revisando ocasionalmente que su estado no empeorara. Tom revisaba el perímetro una última vez, asegurándose de que no dejáramos nada atrás, ni equipo ni rastro de nuestra presencia, como si intentara borrar nuestra estancia allí. Yo me encargué de desmantelar las cámaras térmicas y guardar los registros electrónicos. Cada archivo era un testimonio de la noche, cada imagen térmica una huella de las criaturas que nos habían estudiado tan detenidamente como nosotros intentábamos estudiarlas a ellas. Guardé todo meticulosamente, sabiendo que, aunque quisiéramos olvidar, era esencial conservar esa evidencia, quizás como una advertencia para futuros investigadores o como un intento de encontrar sentido a lo inexplicable. Finalmente, con todo el equipo empacado y el campamento despejado, nos reunimos alrededor del vehículo. El aire fresco del amanecer y la luz del día parecían formar una barrera contra la noche escalofriante que acabábamos de superar, pero el silencio entre nosotros hablaba de las cicatrices invisibles que cada uno llevaría consigo. El viaje de regreso a través del valle, ahora bañado por la luz del sol, fue un contraste surrealista con la llegada. Lo que había sido un lugar de misteriosa belleza ahora se mostraba en toda su gloria, un paisaje impresionante de verdes intensos y rocas milenarias que parecían vigilar nuestro paso. Pero bajo esa belleza, ahora sabíamos, se ocultaban secretos oscuros y profundidades que ninguno deseaba explorar nuevamente. Mientras nos alejábamos, una última mirada hacia atrás revelaba que la niebla se levantaba completamente, como si el valle se desperezara de un sueño profundo. Era hermoso, pero en su belleza residía una advertencia que ninguno de nosotros olvidaría jamás. El silencio en el vehículo solo se rompía por el ocasional murmullo de coordenadas o instrucciones para asegurar que tomábamos el camino más rápido y seguro de vuelta a la civilización. Lo que habíamos buscado en ese valle era conocimiento, pero lo que encontramos fue un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están mejor sin resolver. Al regresar a la civilización, la transición de la tranquilidad inquietante del valle a la cotidianidad ruidosa de la vida urbana fue abrupta y desorientadora.
Los sonidos del tráfico, las conversaciones de las personas en las calles, todo parecía extrañamente ajeno después de lo que habíamos experimentado. Nos despedimos con promesas de mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente, cada uno llevando consigo la carga de los recuerdos de aquellos días. En los días siguientes, intenté procesar y documentar todo lo que habíamos vivido. Revisé las grabaciones, las imágenes térmicas, las notas que había tomado, pero cada pieza de evidencia parecía tan frágil, tan increíble, que dudaba de cómo presentarla sin parecer un fantasioso. Decidido a compartir nuestra historia, programé reuniones con colegas y superiores en la universidad donde trabajaba, esperando encontrar algún interés o al menos una mente abierta. La primera presentación fue un desastre. Mis colegas escucharon con una mezcla de incredulidad y burla velada. Las imágenes térmicas fueron descartadas como defectuosas, los sonidos atribuidos a interferencias o malfuncionamientos del equipo. Mis notas y observaciones personales fueron recibidas con escepticismo, y las referencias a ojos que no son ojos y criaturas que se movían con inteligencia y propósito fueron motivo de risas disimuladas. David, sabes que el cansancio y el estrés pueden jugar malas pasadas. Estabas trabajando en un entorno nuevo, bajo mucha presión, comentó uno de mis colegas, poniendo en duda no solo mis datos sino mi cordura. Tal vez deberías tomarte un tiempo, descansar un poco. Desalentado, pero no dispuesto a rendirme, intenté con otros grupos, esperando encontrar a alguien que pudiera entender o que al menos considerara las implicaciones de nuestras experiencias. Sin embargo, la respuesta fue siempre la misma: desdén, incredulidad y un creciente estigma que comenzó a afectar mi reputación profesional. La presión para abandonar mi investigación se intensificó. Consejeros académicos y amigos me aconsejaron dejar el tema, sugiriendo que persistir en ello podría dañar permanentemente mi carrera. Es un callejón sin salida, David. Y lo que es peor, podría hacerte ver como un charlatán. Con el corazón pesado y una profunda frustración, decidí finalmente guardar silencio. Guardé todas mis notas, grabaciones y evidencias en una caja que almacené en el ático de mi casa, un recordatorio palpable de la verdad que sabía pero que no podía compartir. La decisión de silenciar mi voz fue amarga, pero necesaria en un mundo que, comprendí, no siempre está preparado para enfrentar lo desconocido, lo inexplicable. La vida continuó, y con el tiempo, las exigencias del día a día empezaron a desvanecer los bordes de aquella experiencia en el valle. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el mundo exterior se calmaba y la oscuridad envolvía mi casa, a menudo me encontraba mirando hacia el ático, hacia la caja que contenía mi verdad silenciada, sintiendo un profundo pesar no solo por lo que habíamos experimentado, sino también por el conocimiento de que algunas verdades son demasiado pesadas, demasiado extrañas, o simplemente demasiado escalofriantes para ser compartidas. Meses después del incidente en el valle, la rutina diaria había retomado su curso habitual, pero la sombra de lo que habíamos vivido seguía presente, latente en mi mente. Me encontraba frecuentemente sumido en reflexiones, especialmente en las tranquilas horas de la noche, cuando el mundo a mi alrededor dormía y yo me enfrentaba a mis propios fantasmas. A menudo, mis pensamientos volvían a la caja guardada en el ático, donde reposaban todas las evidencias que había decidido no revelar. Era un recordatorio físico del peso del saber, de la responsabilidad que implica enfrentarse a verdades que desafían la comprensión y que, quizás, no estaban destinadas a ser molestadas. En la soledad de mi estudio, con los ecos de los susurros del valle aún resonando en mis oídos, reflexionaba sobre la naturaleza de lo que habíamos encontrado. ¿Eran simplemente criaturas desconocidas para la ciencia, o algo más profundo, algo que rozaba los límites de nuestro entendimiento sobre el mundo natural? La forma en que se movían, los susurros, esos ojos que no son ojos, que Sofía había mencionado en su estado de shock, todo apuntaba a una realidad que, sospechaba, era mejor dejar en paz. La decisión de guardar silencio no había sido fácil. Cada día, luchaba con la culpa de retener información que podría ser crucial para el conocimiento científico. Sin embargo, también sentía un temor instintivo, casi primitivo, de lo que podría suceder si esa información caía en manos equivocadas. ¿Qué pasaría si, en su arrogancia, la humanidad decidiera enfrentarse a estas entidades, desvelar su existencia? La historia estaba repleta de ejemplos de catástrofes nacidas de la ignorancia y la imprudencia. Y así, con cada día que pasaba,
la carga del saber se hacía más pesada. Mis sueños estaban llenos de niebla y sombras, de susurros que me llamaban de vuelta al valle, como si la experiencia hubiera dejado una marca indeleble en mi alma. En momentos de introspección, llegué a la conclusión de que algunas puertas, una vez abiertas, desvelan mundos que no pueden ser olvidados ni ignorados, pero que tal vez deberían ser dejados en paz. Con el tiempo, decidí canalizar mi inquietud en la redacción de un diario personal, donde plasmaba no solo lo que habíamos vivido, sino también mis reflexiones y teorías. Era una forma de procesar mi experiencia sin exponer al mundo a los peligros que eso implicaba. En las páginas de ese diario, debatía conmigo mismo sobre la ética de la investigación, sobre el límite entre el deseo de saber y la prudencia de reconocer cuándo retroceder. Vivir con el peso de ese conocimiento era difícil, pero también había generado en mí un profundo respeto por los misterios del mundo natural, un recordatorio humilde de que, en la vasta escala del universo, hay fenómenos que la humanidad quizá nunca esté completamente preparada para entender o enfrentar. Acepté que mi rol, por ahora, no era el de un revelador de verdades ocultas, sino el de un guardián de un secreto que debía permanecer en la sombra, al menos hasta que el mundo estuviera listo para enfrentar lo que se oculta en la niebla. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.